Buenas tardes, amigos. Empezaremos en breve, en 2 minutos, el 18º taller Evolución y Autoayuda con el tema de la salud, que es un tema que nos conviene a todos, como las reglas. Ahora dejaremos que pase un poquito de tiempo hasta las 8. Y saludar a Miguel Ángel Medrano, que nos saluda a todos, a Pérez Riera, a Margot Rodríguez, a Arwen B., a Ale Ramos, a Jimmy García Lunar, que nos contacta desde Venezuela, a Aina Canet, buenas noches, Aina, a Romy del Cosmos, buenas noches, saludos, Pedro Calvo, buenas tardes, y buenas tardes a todos, al resto de participantes. ¡Ay, va cielos! Porque tenía el sonido mal puesto. Ale, por eso. Espero que ahora confirmarme, por favor, que sí, que está bien ahora. Y ver, espero que se vea. Por favor, decirme si se ve bien y si se oye bien. Oscarito Go, buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Saludos, José Lázaro, desde Guatemala. Antonio Cámara, buenas noches. Pedro Calvo, bien, vale, me alegro. Ale Ramos, ok. Bien, sí. Todavía puedo ponerlo más alto, pero vamos, está bien. Y se ve bien, vale, todo correcto. Bueno, vale, estupendo, me alegro mucho. Avisarme, tenemos contacto directo, podéis avisarme. Sergio nos saluda desde Murcia y también confirman Ale y Arwen B que se oye bien y se ve bien. Spider-Drum, buenas tardes. Bueno, pues son las 8 exactamente. Saludos desde Argentina, Ángel. Y Jimmy también nos confirma que se ve bien. Voy a cambiar el chat para que desaparezca y así nos centramos en el tema. El tema es la salud y lo vamos a ver enfocar según comenta y descubrió el doctor. Dice este hombre que los conflictos que tenemos, porque hasta los buscadores tenemos conflictos con el entorno, con personas, pues se divide en activos y no activos. Activos es cuando tú tienes una persona que te está fastidiando y tú le respondes y eso en sus muertos. Eso sirve para que desahogues tu energía, tu mala energía, y salga del organismo. Pero hay otros conflictos que no tienen a un ser humano como objetivo, sino que son ambientales. Y esos son los conflictos no activos. Nos vienen, pero no podemos desahogarnos con nadie. Y esos conflictos son los preocupantes, los problemáticos. Y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos como se cuidan las reglas. Un conflicto, dice este hombre, que se define por su área. Y el área es un rectángulo. Imaginaros un rectángulo. Todos sabéis que el área del rectángulo es base por altura. El área del rectángulo disgusto es la base es el tiempo. ¿Cuántos días, meses, años estás tú, amigo buscador, soportando el disgusto y generando daño a tu cuerpo, generando una agresión? La base es el tiempo. La altura del rectángulo, disgusto, es la gravedad que tú le das al disgusto, la importancia, la preocupación, el daño que entiendes que te causa el disgusto. Puede ser pequeñito, si es una contrariedad de andar por casa, o puede ser enorme, si pues, es muy, muy serio. De forma que el disgusto viene definido por el área, tiempo, volumen, mejor dicho, magnitud del disgusto. ¿Cómo aguantamos el disgusto? Pues el disgusto, unas personas lo aguantan peor que otras. Los que peor lo aguantan son lo que yo llamo personas de rompe y rasga. Son las personas que son muy
emocionales, muy temperamentales, y son de las que o conmigo o contra mí, o blanco o negro. ¿eh? Y entonces eso les lleva a reaccionar con mucha fuerza ante adversidades que les causas tú o les causan otras circunstancias. Estas personas de rompe y rasga están perjudicando su organismo continuamente, un día sí y otro también, porque son muy impulsivas y muy exageradas en sus reacciones. Bueno, pues yo he observado, vosotros lo comprobaréis, que estas personas, muchas de ellas no llegan a la jubilación, no llegan a los 65 años, porque antes el organismo les estalla. Un cáncer, un infarto cerebral o al corazón y se van. Bien, pues los que mejor están preparados para aguantar estos disgustos son precisamente los buscadores. Los buscadores que han conseguido grandes metas en la rampa tienen una buena vejez. No pierden la cabeza con enfermedades de estas que hay tan frecuentes ahora y conservan la lucidez y viven muchos años y tienen buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque no soportan conflictos no activos. Ya veremos cómo hay que hacer para evitarlos. Los conflictos pueden ser de varios temas, de varios aspectos, y son siempre consecuencia de una agresión que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, de forma que se puede evitar, como las reglas. Los conflictos pueden ser que afectan a la vida, y entonces lo que reacciona de nuestro cuerpo es el aparato respiratorio, el aparato alimenticio o el aparato reproductivo. Los daños se realizan a alguno de esos aparatos, a los pulmones, al aparato digestivo o al aparato reproductivo. O pueden ser riesgos, ataques, agresiones al entorno, del entorno. Si te atacan al pecho o al vientre, o si hay una pelea en el nido es el conjunto de familia que convive contigo. O si hay un problema de autodevaluación, que tú mismo te vas autodevaluando, perdiendo autoestima porque entiendes que no te tratan bien. O hay una pérdida física, algún miembro de la familia del nido desaparece. O un problema de separación. No es que se vaya al del nido, sino que pues se va de la casa. No se va al otro mundo, se va de la casa. O bien puede ser problema de territorio, de que no respetan tu estatus, tu zona de equilibrio, o bien problemas sexuales, que eso todos sabemos lo que son. Problemas de este estilo, cuando son gruesos, cuando el área es grande, bien por tiempo o bien por importancia que damos al disgusto, eso degenera en dolencias psicosomáticas. Psico, la cabeza; soma, el cuerpo. Este tipo de cosas afectan al cuerpo. Porque nosotros, los humanos, tenemos 4 cerebros distintos, perfectamente diferenciados, dentro de la cavidad craneal. Tenemos un primer cerebro, que es el tronco cerebral. El tronco es un tubito pequeño, pues a lo mejor del tamaño del dedo, que está aquí atrás, en la base, en la parte trasera, en la base del cráneo. El tronco cerebral es el cerebro de cuando el ser vivo era muy sencillo, en las aguas, una ameba, y tenía solo un tubo digestivo. Luego cambió, pasó a tierra y se le generaron nuevos órganos a ese ser básico, primitivo, y es el cerebelo, que está detrás y es pequeño también. Es cuando pasamos a mamíferos. Y entonces incorporamos los pulmones, el corazón, la dermis, las mamas. Eso está regido por el cerebelo. Y empezamos a vivir en grupo.
Y entonces vinieron los problemas de ataque y el problema de conflictos con el nido, porque ya vivíamos en una unidad familiar. Luego creció, conforme el ser ese se fue desarrollando, creció la médula que está en el cerebro, la parte más interna del cerebro, la médula. Y surgieron problemas de autodevaluación y de pérdida. Y por último surgió la corteza cerebral, que es lo que envuelve a la médula. Es la parte que se ve en las películas de terror, cuando se abre un cráneo, se ven unas ondulaciones. Bueno, pues eso es la corteza cerebral. Y rige la epidermis, los músculos estriados, las arterias, las venas y algún otro organillo más. Y entonces surgieron los problemas de separación de territorio y sexuales. De forma que son los problemas que se generan en la corteza cerebral. De forma que nuestro cerebro está muy preparado para controlar las diferentes áreas que tenemos en el cuerpo. Pero es básico, para no caer en problemas de salud, es básico que no echemos más leña al fuego. Hemos tenido un conflicto, nos ha venido un disgusto. No sabíamos, no nos dimos cuenta y caímos en el disgusto. Pero un día nos percatamos de que estamos sufriendo una agresión emocional, que la aceptamos, la soportamos, la permitimos. Bueno, pues hay que localizar esa agresión, hay que localizar esa emoción, hay que localizar ese problema. Y ese problema previsiblemente se empezó 3 o 6 meses en ese intervalo, más o menos, antes del primer síntoma. Entonces, si recordamos cuándo fue la primera vez que empezamos a sentir ese malestar en el cuerpo, 3 o 6 meses antes empezó posiblemente el disgusto. Y debemos localizarlo para saber de qué tipo es, de los que hemos dicho, y ponerle fin. Tenemos que ser capaces de no dejarnos afectar por lo que ha pasado en el entorno. Regla segunda, amigo buscador, en la que ya eres experto, supongo, a estas alturas. Y entonces no echaremos más leña al fuego. Hay que eliminar el sentimiento negativo que nos empezó a causar la agresión al cuerpo. Porque si no paramos, esa lesión se hará crónica. Y la salud es la base para la búsqueda. Mantenerse en la búsqueda con la salud deteriorada es muy difícil, por no decir imposible. Porque cada órgano tiene su parte en el cerebro que cuida de él. El cerebro cuida de los diferentes órganos, pero nosotros tenemos que ayudar a ese cerebro a curarse, a dominar la situación. Y para eso tenemos que captar nuestro fallo y coger el timón y guiar nosotros la nave de nuestra vida. Porque en cuanto dejes de agredirte más, va a empezar a funcionar el programa biológico de supervivencia. Nuestro cuerpo es un ordenador genial, fantástico, maravilloso, que actúa por defecto, siempre que no estemos agrediéndole continuamente. Por eso es importante lo de parar. Captar qué es y dejar de ser así, dejar de actuar así. El programa es siempre igual. La casa, nuestro cuerpo, ya sabe cómo remediar los problemas, pero para eso tenemos que dejar de agredirlo. Voy a poner unos ejemplos. El más básico, si comemos de más, si comemos cosas muy fuertes y comemos mucho, el estómago, al tiempo, al poco, empezará a protestar y le costará hacer la digestión y dolerá. Incluso es posible que se provoque el vómito, que es su defensa, su manera de defenderse. Y si no llega al vómito,
pues entonces la digestión será muy larga y muy molesta. Si bebemos de más, pues lo mismo. Puede ser que el organismo reaccione y vomitemos lo que hemos tomado malamente, y si no lo hacemos, pues vamos a estar muchas horas pasando una resaca fuerte por esa agresión que hemos hecho al aparato digestivo. O bien, si seguimos haciendo esas barbaridades, con beber, por ejemplo, pues se convertirá eso en crónico y llegará un momento en que el organismo estalle y nos moriremos a los 50 años, como un caso que conozco. Hay otras cosas que son menos evidentes, otras agresiones físicas que son menos evidentes. Yo hace algún tiempo, de pronto vi que la rodilla izquierda me dolía tremendamente al andar. Y dije, Dios mío, la derecha no la izquierda. Dije, ¿qué puede ser? Ya sabía estas cosas. Entonces dije, me voy a observar. Y estuve al día siguiente observando a ver qué hacía yo con la rodilla izquierda para que me doliera. Hasta que llegué al trabajo, abrí el coche y eché la pierna izquierda fuera del coche para levantarme. Y me levanté apoyándome solo en la pierna izquierda. Y dije, ya está, esto es. A partir de ese día, cogí y pongo las dos piernas fuera del coche y me levanto sobre las dos piernas. Desapareció el dolor. Agresiones físicas son fáciles. Otra vez, pues un día tuve un ataque de ciática brutal. No podía, me agaché y no podía levantarme. Me tuvieron que ayudar. Un dolor en la espalda, atrás, en donde los riñones, un poco más abajo, fortísimo. Y dije, ¿esto a qué puede deberse? Y parte izquierda. Y entonces estuve dándole vueltas y por fin caí. Yo dormía siempre sobre el lado derecho y la parte izquierda se me enfriaba por las noches. Y ese frío mantenido, constante, originaba el dolor de ciática. Me puse dos toallas viejas por la noche encima de esa zona. Y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema de ciática. Duermo con dos toallas encima de los riñones. Y por la noche cuando me vuelvo, pues las muevo. Otra vez tuve un dolor de las dos rodillas. Dije, Dios mío, ¿qué hago yo con las dos rodillas? Y observándome me di cuenta de que en el ordenador me echaba para atrás, cansado, me apoyaba la cabeza en las manos y las manos en las piernas y con los dos codos me apoyaba en las dos rodillas. Bueno, dejé de hacer eso y se fue el dolor. Y así podría contar alguna cosa más. Las agresiones físicas son muy fáciles de ver, pero son mucho más difíciles las agresiones emocionales. Esas son más peliagudas, pero hay que localizarlas porque son más graves. Afectan a órganos más importantes. De forma que la salud, amigo buscador, amiga buscadora, nos la damos y nos la quitamos nosotros. Observemos qué hacemos para cambiar. Y los conflictos de los que hemos hablado son conflictos inesperados, que surgen cuando menos te lo esperas, que no puedes prevenirlos. No puedes decir, pues posiblemente me llegará esto, no. Llega de repente, por sorpresa. Y es fuerte. Por lo menos tú lo consideras fuerte. Quizás podrías considerarlo menos fuerte, pero te llega, te agarra y lo consideras fuerte. Y además es un conflicto que se vive en soledad. Y esa soledad añade daño al conflicto, daño al cuerpo, porque no tienes con quién desahogarte. Bien, pues sabiendo cómo son las cosas, podremos poner remedio más fácilmente. En el seminario en el que estuve, una semana entera, 8 horas al día, nos explicaron todas estas cosas. Y al final estaban las constelaciones. Las constelaciones era cuando se empieza un conflicto y se empieza a curar, pero llega otro conflicto cuando aún no está curado el primero. Y el organismo tiene que driblar con los dos y no puede. Y entonces
la situación se estanca, se hace crónica. Esas son las constelaciones. Y el efecto que tienen es más serio, más importante, incluso puede llegar a afectar la cabeza. No se puede dejar sin resolver un conflicto, o tendremos que pagarlo seriamente. Las reglas ayudan, sobre todo la segunda, no dejarse afectar por los comportamientos de los demás o por las situaciones adversas, que también puede haberlas, sin que sean causadas por una persona, por la vida, por la responsabilidad. Ayudan, pero tenemos que poner de nuestra parte y ser inflexibles con no echar más leña al fuego. La felicidad es el primer escalón, la salud es el segundo y la vida es el tercero. Si hacemos mal las cosas, lo pagaremos y no tendremos felicidad. Si hacemos todavía las cosas peor, lo pagaremos y perderemos la salud. Y si mantenemos esa situación sin corregirla, al final perderemos la vida. De manera que, sabiendo que el área es el causante de los conflictos, no os extrañe que en un hogar en el que un progenitor actúa malamente, desprestigiando, desmoralizando, ridiculizando, utilizando la técnica del ascensor con alguno de los hijos, o con varios o con todos, ese hijo tenga unas repercusiones en su forma de ser que puede incluso llegar a cambiar el gusto sexual, porque está sufriendo una constelación y le está sufriendo durante un periodo de años. Nunca pasa nada si consideramos el cuerpo superior. Al cuerpo superior nada lo puede afectar, no puede retroceder, no puede perder cualidades, no puede perder consistencia y, en todo caso, seguirá su marcha en la otra dimensión superior. De forma que no tenemos que preocuparnos por nada que suceda en este mundo, por nada. Bien, pues justo son 20 minutos. Esto es lo que puedo deciros sobre la salud y ahora, si tenéis dudas, pues vamos a resolverlas. Vale, y aparece el chat. Dice José Antonio Martín, un reto en 20 minutos, resumen sobre este tema. Sí, efectivamente. Lo he preparado diciendo lo que me parece que es más importante y más básico. Es para trabajarlo. Y os diré, añadiré a las instrucciones del vídeo, en la descripción del vídeo, añadiré enlaces a sitios donde se habla con más detalle de esto. Más detalle del que he podido explicar yo hoy en este resumen de 20 minutos. No vais a poder resolver todos los problemas que tengáis en la vida con esos resúmenes que voy a poner, pero por lo menos os abrirán los ojos. En la red podéis encontrar mucha bibliografía y muchos talleres en que se da esto y que son gratuitos, de forma que podéis tener ayudas para resolver el problema que os surja, el conflicto que os surja, que nunca es algo para preocuparnos seriamente. A un buscador no, a una persona normal, a un de rompe y rasga, eso no tiene remedio. Pero a un buscador no tiene que ser problema estas cosas. Dice Romy, no preocuparse por nada, qué difícil. Bueno, mira, vamos a ver. Ya hemos dicho que la felicidad es lo primero que se pierde cuando incumple las reglas. Las reglas son como los 7 mandamientos. Son solo 7, son menos. Pero si los incumples, lo primero que perderás es la felicidad.
Si lo sigues incumpliendo y incumples la segunda y te preocupas y te sigues preocupando y agredes a tu organismo y lo sigues agrediendo y lo sigues agrediendo, lo siguiente que perderás es la salud. Entonces, tienes dos avisos, dos toques de campana. Primero, darte cuenta de que has perdido la paz interior, has perdido la armonía, has perdido el contento, la felicidad. La has perdido. Algo has hecho mal. Recapitula las reglas, porque seguro que ahí está la causa. Y si has llegado a perder la salud, entonces tienes que preocuparte de verdad porque estás haciendo algo mal y mucho tiempo. En la vida tenemos todos problemas, o sea, tiempos de actividad y tiempos de descanso. El doctor le llama eh, eh, simpaticotonía y vagotonía. Simpaticotonía es cuando estamos de día activos y actuamos. La vagotonía es de noche, cuando dormimos. Por eso muchos males aparecen de noche. Porque el organismo se relaja y entonces las agresiones afloran. Bueno, pues cuando estamos luchando con el problema, estamos en simpaticotonía. Y cuando ya lo superamos o nos dejamos vencer ya y nos resignamos a lo que tenemos encima, entonces entramos en vagotonía. Y entonces es cuando empiezan los síntomas a funcionar. Difícil, Romy. Bueno, experiencia. Se va cogiendo experiencia. Y es fácil cuando la agresión es física y la localizas y la remedias. Y entonces el cuerpo te puede responder en 1, 2, 3 días. Y te curas en 3 días. De eso que te dolía. No es una enfermedad, es una dolencia. Yo no les llamo enfermedades, les llamo dolencias. Y una cosa que os animo es a que os curéis vosotros vuestras propias dolencias. No vayáis a que os lo cure un tercero. No, en el tiempo que te va a atender, no tiene tiempo para darse cuenta de nada de lo que has pasado. Eres tú que tienes todo el día para observarte, analizarte, reflexionar y recordar cuándo empezó y qué puede ser. Dice Pedro Calvo, según los estoicos, la salud es un indiferente preferido, que nos puedes... sí, es un indiferente preferido. Es una palabra que yo no utilizo y, por tanto, los estoicos eran muy amigos de tomárselo todo en plan, todo lo contrario que el de rompe y rasga, en plan pacífico, en plan tranquilo. Por tanto, los estoicos también estaban muy bien preparados para hacer frente a problemas, agresiones emocionales. Lo de indiferente preferido, no sé muy bien a qué se refiere. Me lo tienes que explicar más, Pedro. Pitágoras decía, no debes descuidar la salud del cuerpo, dándole de beber, comer, ejercicio necesario y descanso. Sí, y añadía, siempre con una medida. O sea, beber con una medida y comer y ejercicio con una medida y descanso también con una medida. Un día hablaremos de los versos pitagóricos, que habla precisamente de esto, uno de ellos. Son, no sé si son 114 o 130. Miguel Ángel Medrano dice, con actitud positiva, nosotros mismos podemos curar nuestro cuerpo. Así es. Actitud positiva, que significa evitar todo comportamiento y todo pensamiento y todo sentimiento negativo. El disgusto es una especie de cristalización de emociones negativas. Eso es un disgusto. No os deis disgustos. Si queréis llegar a viejos en buenas condiciones, evitar los disgustos. Evitar comportaros en ningún momento en plan rompe y rasga. No sé si la expresión rompe y rasga es frecuente en vuestros medios. En mi caso se decía mucho. Y es eso, la persona que o conmigo o contra mí, o blanco o negro, que es extrema.
Dice Romy, sí, Fernando, lo que dices lo compruebo. Aún así, se me hace muy difícil no preocuparme. Bueno, pues, hombre, yo no digo que sea fácil nada. Gratis no tienes nada. Hay que pagar. Y se paga pues con constancia, voy a quitar esto, con voluntad, con perseverancia, con firmeza interior. Bueno, no os he dicho, las emocionales, las personas emocionales, lo tenéis más crudo, más difícil. Sobreponeros, sobre todo si sois muy sentimentales y muy poquito mentales. Por eso viene lo que estamos diciendo de que hay que desarrollar la facultad inferior que menos trabajamos con ella. Y las personas emocionales, para vencer en esto de la salud y los disgustos, tienen que hacerlo a base de mente, a base de actividad mental, a base de lógica, a base de voluntad, que son facultades de la mente. De forma que si lo compruebas, bueno, vale, estupendo, Romy, pero ahora hace falta pasar a la acción. No solo colegir, entender, racionalizar, sino pasar a la acción. Una amiga médico me decía que existen 3 enfermedades autoagresivas: cáncer, lupus y psoriasis, dice Jimmy García Lunar. Bueno, el cáncer, desde luego, es el producto de un disgusto mayúsculo. El lupus, yo no lo he tenido, alguien cercano lo tuvo, pero no pude seguir el tema. Y psoriasis, yo he tenido psoriasis en las piernas y desapareció. Pero entonces yo era más joven, tendría unos 40 años, y no supe por qué se creó ni por qué se desapareció. Sospecho ahora que fue por estrés, porque yo he sido muy fácil de estresar, porque me estresaba yo mismo. El lupus no sé lo que es. En realidad, ese médico debería, o esa médico, debería ampliar la lista, porque muchas, casi todas, yo diría que todas las enfermedades o dolencias que tenemos son consecuencia de agresiones. Agresiones emocionales, las más serias, las más importantes, las más graves, y emociones físicas, las más evidentes, las que todo el mundo ve. Pero el que las sufre, el que se las provoca, no tiene fuerza de voluntad para dejar de provocárselas. Por ejemplo, la bebida o, por ejemplo, las drogas. Dice Romy, afortunadamente mi salud es excelente. Bueno, pues lo mismo te digo, Romy. Mantengámonos así. Si una persona domina su comportamiento, domina su cabeza, domina su corazón y no se permite funcionar a la cabeza en plan negativo, ni funcionar el corazón en plan negativo, esa persona gozará de buena salud. De una salud extraordinariamente buena, tal que asombre a los médicos que la traten cuando ya tenga cierta edad muy peligrosa a la que no conviene llegar nunca. Jimmy García Lunar dice, cuando me da gripe, me pregunto qué me preocupa. Así la supero. Bueno, yo tanto como eso no me atreví a decir porque yo no paso nunca gripe. No sé lo que es la gripe. Igual que casi puedo decir que no sé lo que es la baja médica. En 40 años de trabajo no he estado de baja médica, creo que nunca. Lo más, un día he dejado de ir al trabajo por alguna causa muy concreta, como puede ser un dolor de muelas. Pero, bueno, pues enhorabuena, Jimmy, porque por ahí van los tiros. Por ahí van el autodiagnosticarte y poner tú el remedio. Dice, demonios, he movido demasiado el... sí, aquí. Dice Grey Days, es difícil luchar con nosotros mismos. Debemos decidir tomar dominio de nuestra mente. Sí, si eres mental.
si eres emocional, deberás tomar dominio de tu corazón. Y el dominio de la mente se consigue cuando también apoya el corazón. Y el dominio del corazón se consigue cuando también apoya la mente. Las dos cosas juntas, las dos cosas compensándose, equilibrándose y no dejando que ninguna llegue al extremo de decidirlo todo y solo ella. Eso es malo. Y en eso estamos trabajando o trabajaremos. Dice Pedro Calvo, de todas las formas que he comido a lo largo de la vida, vegetariano puro, vegetariano ovolácteo, crudívoro, la macrobiótica es el mejor camino experimentado para mí. Bueno, yo practiqué la macrobiótica cuando tuve un problema importante, que era de estrés, y me curó. Y estuve yendo, saqué la cuenta, fui a 13 especialistas, llegué hasta ir a Madrid, a una clínica famosa de Madrid, para ver lo que yo tenía, cómo se curaba. Era el año 87, es decir, ha llovido desde entonces. Y me lo curó un macrobiótico. De manera que sí, la macrobiótica es una forma muy buena de comer, aunque es dura si no tienes un dominio muy grande de tu voluntad. Macrobiótica de George Oshawa. Vale, Pedro, gracias. Tania dice, el médico está en nuestro interior. Con su guía se vuelve el camino de la salud y se la mantiene. Se vuelve al camino de la salud, efectivamente. Esto es lo que yo os he querido decir antes. Diagnosticaros vosotros mismos. Averiguar en qué habéis fallado para que os dé esa dolencia. ¿Habéis fallado en algo físico o en algo emocional? Investigar, recordar. No paréis hasta encontrar el origen de ese malestar vuestro, que yo llamo, en la web, que os daré los enlaces, llamo dolencias, porque no son enfermedades, son dolencias, consecuencias de agresiones. Y efectivamente, como dice Tania, el médico está en nuestro interior. Con su guía se vuelve al camino de la salud y se la mantiene, efectivamente. Dice Romy, en realidad la única resolución de los conflictos está en alcanzar la paz dentro de ti mismo. Claro, lo que pasa es que la paz tienes que alcanzarla cuando pares la agresión. Si estás agrediéndote, no estás en paz. La agresión, no sé si lo he dicho, es que cuando tú estás malhumorado, disgustado, rabioso o rabiosa, estás mandando hormonas negativas, hormonas perjudiciales a todas las células de tu cuerpo. Y todas las células están siendo atacadas. Suavemente, pero están siendo atacadas. Y si esa agresión, si ese ataque dura un día y otro, y otro, y otro, y otro, por fin llega un momento en que las células, después de muchos años de agresiones, pues se suicidan. Y eso es el final de ese ser humano. La paz dentro de uno mismo. Dice Romy del Cosmos, al margen de que las relaciones con las personas participantes del origen del conflicto se restablezca o no. A ver, al margen de que las relaciones con las personas participantes del origen del conflicto se restablezcan o no. Supongo que es una la paz dentro de ti mismo, al margen de que las relaciones con las personas que participan en el origen del conflicto se restablezcan o no. Sí, efectivamente. Hombre, si la relación se corta, pues es fácil que el problema se corte. Pero no hace falta, no es obligatorio que la relación se corte. Tú puedes cambiar tu percepción de lo que hace esa persona. Si antes has tenido una, digamos, intolerancia a lo que esa persona hace o a su forma de ser, y entonces lo hace continuamente, si tú has tenido una intolerancia a eso y cambias esa intolerancia por el no dejarte afectar,
por decir, bueno, ella puede decir lo que quiera, pero yo voy a hacer lo que debo hacer. Entonces, podrás estar en relación con ella, mantener la relación, pero no dejar que esa persona te genere el conflicto que te estaba generando. Dice Margot, si te ocupas, no te preocupes, efectivamente. Mi padre me decía, no te preocupes, ocúpate. El preocuparse es inútil. Solo haces que tú te amargues la existencia. Ocuparte, ocuparse. Trabajar para cortar con esa situación perjudicial. Dice Fernando Caballero, acabo de llegar, pero qué casualidad, esta mañana he despertado y me he inventado un ejercicio de sanación. Esto de la mente superior es una pasada. Bueno, me alegro, Fernando, me alegro. Sí, la mente superior es una guía interior impresionante. Impresionante. Ojalá todos lleguéis a ponerla en marcha. Dice Sergio, ¿se podría considerar como terapia de descodificación? Bueno, ya sé que la descodificación es una variante de la medicina del doctor, pero solo estuve en un seminario cortito de fin de semana de descodificación y por tanto no puedo hablar de él con conocimiento. Yo puedo hablar con conocimiento más dentro de mis límites de lo que decía el doctor. Y ahí sí que lo he practicado durante años, pues algo así como entre 8 y 10 años, y funciona, y funciona. Y te permite, bueno, vas a tener que seguir yendo al médico para algunas cosas. Pues, pero los temas importantes, los temas que te pueden causar un perjuicio grande para la salud, esos temas te los puedes resolver tú si estás atento a ver qué agresión estás soportando o has soportado recientemente, que te ha causado ese malestar que tienes ahora. Y por descontado, estos temas son muy propicios para preguntárselos a la mente superior, porque la mente superior son los guías, y los guías están en la tuya y saben perfectamente lo que te pasa, porque es como que pueden mirar dentro de tu organismo y saber lo que no está funcionando bien. Pero no esperes que te lo digan, porque ellos nunca toman la iniciativa. La iniciativa la tienes que tomar tú, porque si ellos toman la iniciativa, entonces perderías tu libre albedrío. No serías tú el que mandara en tu vida y tienes que ser tú el que manda en tu vida. Entonces hay que preguntarles para obtener respuesta. Así como al corazón superior no se le pregunta, el corazón superior llega un buen día, pues a la mente superior hay que preguntarle. Son comportamientos y frutos completamente distintos. De forma que, Sergio, no te sé hablar de la terapia de descodificación, pero lo que sí sé es que esa terapia, esa descodificación, es una forma distinta de enfocar los hallazgos del doctor. Por tanto, pues te tendrás que dar tú la respuesta con lo que estás oyendo de lo que decimos aquí y con lo que puedas deducir de los enlaces que voy a poner en la descripción de este vídeo. Sí, sí, Romy. Los guías serían como el doble del que habla Jean-Pierre Garnier Mallet. Tampoco me vais a perdonar, pero yo cuando alguien veo que va por el buen camino, lo dejo que siga su camino. O sea, no me quiero empollar otros caminos, porque no me hacen falta. Me entero lo suficiente y digo, sí, este va por el camino acertado. Y Jean-Pierre Garnier Mallet va por el camino acertado. Y es un ejemplo de un científico que tiene inquietudes de buscador. Un científico buscador. Tendría que haber más. Tendría que haber muchos más. Por lo menos el 3% de los científicos que hay. Y sin embargo, parece como si
los científicos no estuviera ninguno en el nivel 3C. No estuviera ninguno subiendo la rampa. No sé explicarme. Pero cuanto más cultura y más estudios tienen las personas, más difícil es que sean buscadores. Es como si el orgullo les impidiera descender a la profundidad de sí mismos y ver lo que no funciona dentro de su interior. Dice Pedro Calvo, Pitágoras decía mesura, sí, medida. Todo con medida. Yo de Pitágoras tengo una magnífica opinión. Primero porque fue el primer maestro del conocimiento en Occidente. Fue el primero. Hacia el año 500 antes del cambio de era. Y además puedo deciros que era un cachondo mental, porque tenía detalles con los alumnos, con los discípulos, que denotan que tenía un gran sentido del humor. Fundó una escuela de sabiduría y tenía alumnos internos, porque claro, en aquel entonces, pues la gente vivía en muchos sitios y la gente que tenía dinero quería mandar a sus hijos a una escuela donde aprendieran cosas interesantes para la vida. Y los mandaban pues a un internado, que se dice ahora, con un maestro. Pitágoras tuvo su escuela, no recuerdo en qué parte del sur de Italia, me parece que fue, en algún momento, en Messina o por ahí, tuvo su escuela. Y también sé de otro maestro que tuvo su escuela en Nicópolis, que fue Epicteto. Epicteto también tuvo su escuela en Nicópolis, una ciudad situada en el oeste de Grecia, pegando al mar. Y ambos tenían alumnos internos que iban a las clases que daba el maestro. Pitágoras mucho antes. Pitágoras lo tuvo casi 600 años antes, porque Epicteto era del año, creo recordar, del año 60 o algo así, contemporáneo de Nerón. Pues estos enseñaban a sus alumnos, a los que querían progresar en el conocimiento y en la evolución, les enseñaban sabiduría. Y Pitágoras fue el primer maestro que enseñó esto. Y ya no él solo, sino su escuela, hicieron unos consejos, un decálogo, pero no de 7 reglas, sino de 100 y pico versos para decir cómo tienes que organizar tu vida en el camino. Pregunta Romy, ¿crees, Fernando, que viviste en Grecia en la época dorada de los maestros de sabiduría? No, no hace falta, Romy. ¿O colega de Epicteto? No. ¿Amigo del emperador Marco Aurelio? ¿Recuerdas algo? No. No hace falta. Uno puede evolucionar y puede progresar y puede avanzar, me hace gracia, siendo un perfecto desconocido. Un perfecto desconocido. Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar, pues a buscar conocimiento, una doctrina que me satisficiera, pues me encontré con, el primero que encontré fue Plotino. Me encontré con Plotino. Y Plotino, sus Eneadas, me encantó. Y Plotino, por referencias de los libros de Plotino, pues me llevó a Sócrates. Y Sócrates me llevó a los presocráticos. Y entonces acabé dando con Pitágoras. Pero esto fue una labor de búsqueda y documentación. Y entonces me preocupé de aprender griego para poder traducir a los maestros griegos en su idioma. Porque las traducciones son
muy mala cosa. Las traducciones son una ocasión de que se pierda pues el 50% tal vez de la doctrina y de la sabiduría de los maestros. Entonces, pudiendo traducirlos en griego, pues es mucho mejor. Y los versos de todo lo que yo tengo en la web, de los maestros griegos, todo está traducido por mí del original griego. Es decir, no vale ninguna traducción, ningún libro, no os compréis ningún libro de los maestros griegos, porque estará mal traducido. Estará mal traducido. Y podéis hacer la prueba, buscar versos pitagóricos y buscar versos pitagóricos en el apartado sabiduría de la web sofiaoriginals.com y comparar la traducción. Se traducen mal porque no saben de conocimiento y no pueden traducir, no deben traducir a un maestro del conocimiento si no tienen ellos el conocimiento. Y el traductor no lo tiene. El traductor solo sabe de griego, pero no sabe de conocimiento. Pero no, Romy, no, yo no viví en Grecia en la época dorada de los maestros de sabiduría. Además, la época dorada fue, bueno, desde el año 500 hasta el año 300. O sea, fueron 800 años en los que hubo tolerancia. Simplemente basta con que haya tolerancia y ninguna doctrina se quiere imponer a las demás. Y ninguna doctrina cometa la barbaridad de excluir a las demás. Eso es una barbaridad. Y se ha hecho. Por eso somos tan ignorantes. No recuerdo nada. Y lo que puedo decir es que lo que recuerdo es que yo no venía de ahí. Yo no venía de ahí. Yo he venido de personas completamente desconocidas, que no han dejado ninguna huella en la historia. Pero, bueno, puedes aprender siendo una persona perfectamente desconocida y viviendo en un lugar ignoto que no deja huella en la historia. A una persona que padece de depresión se le hace difícil mantener pensamientos positivos. ¿Cómo se la podría apoyar? Me propones un problema casi irresoluble, Gray. Porque una persona que tiene depresión es muy posible que tenga un nivel de evolución que deje mucho que desear. Y el nivel de evolución no se puede corregir desde piel con piel. O sea, desde la cercanía, desde la conversación. No se puede corregir. Estoy de acuerdo contigo que una persona con depresión no es capaz de mantener pensamientos positivos. Sobre todo si es emocional. Una persona con depresión emocional solo puedes acompañarla y sin pretender sacar frutos. Solo acompañarla. Si la quieres, si es una persona de tu familia o una amistad intensa, solo puedes acompañarla y hacer por ella lo que buenamente tú puedas, pero sin pretender que ella pueda. Si tiene un nivel de evolución, pues en el nivel 3A o 3B, tendrás que conformarte con observar cómo va avanzando a ritmo de caracol. Te lo digo por experiencia. Ojalá me equivoque. Ojalá consigas cosas grandes, pero no te hagas ilusiones. Dice Romy, 800 años, es increíble que no nos haya quedado apenas nada de aquel tiempo. Porque lo quemaron, porque lo destruyeron, porque no les interesaba, porque era competencia, porque se enterró, se destruyó. 800 años. Imaginaros lo que sería que el inquilino de la Casa Blanca, ¿sí?, de la Casa Blanca de Washington, fuera un buscador. Y además avanzado. Bueno, pues eso es lo que se consiguió después de 600 años, 700, después de Pitágoras. Que los emperadores antoninos fueran
buscadores, culminando con Marco Aurelio. Pero eso se origina y se sucede en un ambiente de tolerancia. Si no hay tolerancia, adiós todo. Dice Miguel Ángel Medrano, fuimos madrugadores porque acá se ha iniciado el taller 1 una hora más tarde. No entiendo muy bien, pero a las 8 horas española es las 8 horas española. Ah, bueno, está el tema del cambio de hora. Sí, aquí hemos cambiado la hora. Aquí hemos cambiado la hora. El sábado pasado se cambió la hora. Así que es posible que efectivamente, si en otros países, si en vuestro país no se cambió la hora, entonces ha habido un decalaje de una hora. Bueno, esto ya no pasará más. Dice Spider-Dram, mi hermana es alcohólica, no puedo controlar esa adicción. Ya. Las personas que caen en bien sea la bebida o bien sea la droga, primero tú mismo podrás ver, conocer el nivel de evolución de tu hermana. Debes analizarlo con frialdad, como si no fuera familia, fríamente, como si se tratase de un extraño. Y si es muy buena persona, pero ha tenido malas compañías, será un caso. Si es que ha sido siempre una persona débil, que se ha dejado arrastrar, pues es otro caso distinto. Ese es un motivo de los que hemos dicho antes, estoy aquí buscándolo, de conflicto en el nido. Es decir, conflicto, dolor por lo que le pasa a una persona del nido. Tienes que vivir con esto. Tienes que aceptar que tu hermana tiene que aprender, tenía que aprender y está aprendiendo, incluso en la situación en la que está. Cuando acabe su vida, comprenderá lo que hizo mal y es muy posible que no lo vuelva a repetir. Dice Tania, hubo enormes distorsiones en la historia. Se destruyó mucho de aquello que contradecía el relato que se impuso. Sí, completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, Tania. Ganaron los malos. Así de sencillo. Ganaron los malos. Y cuando se produce una invasión, y esto es una invasión, esto fue una invasión, la que ocurrió en el siglo IV, eso lo sé bien porque he tocado mucho ese tema. Cuando se produce una invasión, el espacio invadido retrocede en el tiempo entre 1000 y 2000 años. Retrocede en el tiempo entre 1000 y 2000 años. Estas son las consecuencias de una invasión. Y es invasión cuando personas que no tienen derecho a decidir lo que deciden, que tienen mando pero no tienen conciencia, imponen unas reglas que destruye todo lo que han construido las buenas personas y los maestros a lo largo de los siglos. Y el retraso que provocan es de 1000 a 2000 años. Y lo que está pasando ahora es una invasión. Y si somos tan majaderos que permitimos que la invasión se realice, retrocederemos 2000 años. Por eso no se puede permitir una invasión. Porque una invasión es cuando los peores deciden y se imponen a los mejores. No es que seamos muy, muy buenos actualmente, la sociedad occidental, pero no se puede permitir que los peores decidan por los mejores. Nos quedan 2 minutos. Si es por el cambio de hora,
estoy en Panamá y aquí son las 2 post-meridian, cuando la semana pasada fue a la 1. Ya. Vamos a ver. Yo es que no sé el decalaje con Panamá, no sé cuál es, pero ahora son las 9 menos 7 son las 2 y menos 8 es la 1. Lo que pasa es que eso depende de que antes tuvierais un decalaje distinto con España. Bueno, en cualquier caso, Fernando, tocayo, ya estamos asentados, salvo que vosotros tengáis un cambio en vuestro uso horario. Se supone que ya las cosas no se estabilizarán. Bien, pues me queda pendiente. Una cosa que no quiero que se me olvide. He puesto un enlace a un artículo, Más vale prevenir, relacionado con esto de la salud. Está en la descripción del vídeo. Leerlo todos y pensar cómo podéis prevenir mejor las cosas para que no os afecten y no tengáis perjuicios serios para la salud. Esto no es del doctor, es sacado de varios sitios, pero leerlo. Y nos despedimos ya, amigos. Hasta el próximo jueves a trabajar, que hay mucho que hacer.